Buenas, buenas, buenas con razones. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que sí. Y si no, ojalá los ayude a distraerse un ratito. Gracias por estar aquí y regalarme sus valiosos tiempo y atención. Levantemos la cortina que el desahogatorio está oficialmente abierto. Qué bueno que me acompañan en otra entrega de mis flipantes aventuras con fulanito. La historia que ya pasó, ya se vivió, ya se superó y ya se mandó a la chingada. Solo lo cuento para sacarlo de mi ronco por si le puede ayudar a alguien más. Para que no la vayan a cagar igual que yo la cagué. ¿Y qué les parece si hoy le damos su espacio a fulanito? Ay, ese güey estaría encantado. Pero bueno, vamos a hablar de él, que fue quien trajo todo este caos a mi vida, tratando de capturar las emociones de entonces, no las de ahora. Pero si se me barre, pues chin. Este video sí me va a costar trabajo y va a estar largo. Solo sabré si lo pongo en 2 videos hasta que lo esté editando y le voy a cortar seguramente un montón. A ver qué pasa. Aclaremos un punto. Aquí no voy a diagnosticar males ajenos, y aunque muchos al oírme tendrán la tentación de pensar que quizá, no sé, tal vez, puede ser, fulanito era o es un narcisista sin remedio o lo que sea, yo no lo voy a decir, porque ni soy su terapeuta ni me toca a mí poner uno de esos nombrecitos. Solo si él fuera a terapia podría saberlo. Que no creo que lo haga porque él decía que la terapia no servía. No sé cómo decía eso, si tiene un buen de amigos psicólogos, pero bueno, esa es otra historia. Como sea, fulanito y yo tenemos casi la misma edad. Él es solo un mes mayor que yo. Él nació en la CDMX, pero su familia es de un pequeño pueblo de Veracruz al que tuvieron que regresar cuando él era muy pequeño, así que pasó toda su infancia y adolescencia en aquel pueblo, del que se siente muy pero muy orgulloso. Él es el menor de 3 y el único hombre. La diferencia de edad entre él y sus hermanas es bien grande, por lo que siempre fue el consentido de todos, pero más de su mamá. ¿Todo ok o no? Al parecer no tuvo una infancia muy feliz. Vivió cosas difíciles con la relación de sus papás y con algunas cosas que le pasaron a él. Y por falta de dinero. Tuvo traumas y uno en particular que lo marcó para siempre, del que no voy a hablar porque esa es su historia. No me toca a mí contarla porque yo no tengo derecho a hacerlo. Y visto lo visto, no sé que de todo lo que me dijo era verdad. No sé si saben con razones, pero en Veracruz hay gente requete chula. Y él no es feo, pero comparado con los demás, pues es más bien como normalito. Ni fu, ni fa. Tuvo noviecitas y es listo. Estudió hasta terminar la prepa en aquel pequeño pueblito. Y aquí van a empezar los peros. Tengo que hacer una aclaración importante. Fulanito, además de mentiroso, tenía una tendencia a exagerar todo. Le gusta el drama y habla de su vida como si fuera una telenovela de los 90s. Tómenlo en cuenta, por favor, porque fulanito no es un narrador confiable y lo que yo estoy diciendo es lo que él me contó. Así que, podría no ser todo tan verdad. Pero bueno, fin de la aclaración. Cuando fulanito terminó la prepa, fue obligado a enlistarse en el ejército, porque ya no alcanzaba la lana para seguirlo manteniendo, aunque ya tenía más de 18 y solo vivía con su mamá, porque su papá se había ido. Oh, me identifiqué, obviamente. Parece raro que siendo el consentido de su mamá, ella decidiera mandarlo lejos en lugar de meterlo a trabajar. Pista, pista, super pista. En fin, aquí un pequeño anexo en esta historia. Cuando fue aceptado en el colegio militar y venía para la Ciudad de México, preparó una venganza cruel para una novia que le había puesto los cuernotes. Se puso de acuerdo con un amigo para que le llamara a esta chica y le dijera que fulanito había tenido un accidente mortal. Eso me lo contó como como una advertencia, o yo qué sé, una muestra de orgullo de un desquite bien merecido para alguien que le había fallado. Yo lo vi como una estupidez de un chamaco pendejo, la verdad, pero no había remordimiento en él. Lo vi como una falta de madurez, pero no con razones. Cuando lo analicé realmente me di cuenta de lo cruel que había sido, y aún más cuando después de eso le llamó a esta chica para burlarse y decirle por qué lo había hecho. Esa era la gran advertencia para mí. ¡Súper bandera roja!
porque como esa historia hubo varias. Pero, como se imaginarán, el ejército no es el mejor lugar para vivir. Tal vez para esconderse. Ajá, pista. Ahí conoció a sus mejores amigos. Y es como un internado culero, lleno de órdenes, disciplina y esa violencia de la que se usa para educar. En un ambiente homofóbico, pero que a la vez es homoerótico. Una rara combinación como de secta o algo así. Y ahí estuvo el problema. Unos compañeros le querían hacer cosas. Él no se dejó y se tuvo que defender a golpes. Esa fue la razón por la que se salió del ejército con un amigo. Pero su mamá, sospechosamente, no lo quiso recibir de vuelta. Incluso le dejó de hablar. Qué raro, ¿no? Así que terminó viviendo en la casa de ese amigo, de arrimado, su palabra, no la mía, pero lo trataban como un criado, su palabra, no la mía. Así que anduvo de casa en casa mientras estudiaba la universidad, con el dinero que su hermana mayor le mandaba de Estados Unidos, pero nunca dejó de meterse en problemas con mujeres. Pero de eso hablaré en el video de la investigación. Quiero que sepan lo mismo que yo sabía en ese momento para que se sorprendan como yo me sorprendí cuando supe toda la verdad. ¡Ay no! Esto también es una novela de los 90. Fulanito era listo y primero intentó estudiar matemáticas, pero no le alcanzó, no pudo con una carrera tan difícil. Así que se cambió a administración, donde sí se adaptó y terminó su carrera y se hizo de un grupillo de amigos. Empezó a andar con una chica y luego con otra con la que estuvo mucho, pero mucho tiempo de manera intermitente. Bandera roja, súper roja. No se tituló porque poco después de terminar la carrera se tuvo que regresar a Veracruz porque no encontraba chamba y su hermana ya no le podía mandar dinero. Pero no fue solo por eso. Hora de otra historia. Resulta que fulanito quería huir de una familia que lo andaba persiguiendo porque en una de las casas que había vivido anduvo con una de las hijas. Ella se enamoró perdidamente de él y no aceptaba que la relación había terminado cuando él volvió con su novia de la universidad. ¡Ay, pero qué triste! Y se tuvo que salir de esa casa para que ella ya no lo persiguiera. Pero una vez que ella lo fue a buscar sola de noche de regreso, le pasó algo de esas cosas que no se pueden decir aquí en YouTube. Y por esto, el papá de esa muchacha quería que fulanito se casara con ella porque por su culpa le había pasado esa cosa horrible. Pero él no quiso porque ya no la quería. Ay, no mames. ¿Cómo creí estas pendejadas de veras? Bueno, abro paréntesis. Fulanito me contaba estas historias por partes, no en el mismo momento, y cada vez le aumentaba más y más detalles exagerados. Y yo tuve que ir armando la historia completa como si fuera un rompecabezas con las piezas que él me iba dando. Porque además han de saber que a mí no se me olvida nada. Tengo muy buena memoria. Lo que yo les digo ya está como armado. En el momento yo no vi las red flags porque no me sabía la historia completa y eso también era a propósito. Tampoco quiero que crean que yo era doña preguntona. Porque no, él me contaba todo de forma voluntaria. Porque han de saber que también tengo la peculiaridad de que la gente me cuenta sus cosas. No sé si es porque tengo cara de psicóloga o porque los dejo hablar hasta que terminen y doy mi opinión solo si me la piden. Pero, cierro paréntesis. Como sea, esta familia, de las que les hablé antes, lo persiguió violentamente y hasta la novia se involucró y con todo tan difícil, mejor se regresó a su casa con su mamá que lo recibió sin el menor problema. Espero que no se pierdan los detalles porque son importantes. Quiero que me sigan. Al poco tiempo de estar allá en Veracruz, se enteró que su papá estaba enfermo y no tenía dónde vivir, así que decidió darle asilo en su casa. Bueno, en la casa de su mamá, haciendo caridad con bolsillo ajeno, a pesar de que tenían mucho tiempo separados y su mamá no podía ver a su papá ni en pintura. Es más, ni siquiera le hablaba porque le tenía rencor por cosas que le había hecho en el pasado. Aún así, sin tomar en cuenta la opinión de su mamá o sus sentimientos, fulanito los obligó una vez más a vivir juntos. Porque él tenía el sueño estúpido de que su familia se volviera a unir. ¡Ay, no!
lo que me pareció en ese momento una decisión súper machista e insensible, que no tomó en cuenta para nada las emociones de su propia mamá. Foco rojo que vi, por cierto, pero que no juzgué porque cada familia es un mundo y yo no sabía de quién era la casa y cómo estaba todo ese asunto. Como sea, cuando estuvo en su pueblo, dio clases en una prepa y en una secundaria. No sé cómo, si no tenía cédula profesional que es necesaria para dar clases. Y ahí estuvo un año, pero lo corrieron porque anduvo con una alumna menor de edad. ¡Alarma! Cosa que cuando me lo contó casualmente omitió, pero que pude saber después porque me platicó de una chavita que le tiraba la onda, le dedicaba canciones y lo besaba a la fuerza. ¡Ay, ajá! Me falta barrio, era yo tan ingenua de verdad. Gracias a eso no encontraba trabajo porque pueblo chico, infierno grande, y aunque había terminado con su novia de la universidad, seguían en contacto porque ella le prestó dinero y buscó a sus amigos de acá y uno de ellos lo recomendó a la empresa donde yo estaba trabajando y se regresó a la CDMX. A los pocos meses yo lo conocí y ahí empieza mi triste historia de terror. En ese momento la empresa se estaba dividiendo entre un socio y mi papá. Los que éramos de la familia, obviamente, y gente de confianza, nos fuimos con mi papá. Obviamente yo y conmigo mi sucursal, que con el tiempo fue la que más vendía. Por mí, por lo que yo pensaba. Era mi primer trabajo formal y bien remunerado. Yo no sabía mucho del negocio y estaba insegura porque muchos me pendejeaban por ser la hija del jefe. Oilos, no más. Y no se crean que lo ocultaban. Muchos me hacían caras e intentaban sabotearme, saltándose mi autoridad porque yo no me la creía. No entendí en ese momento que nadie sabía nada de ese negocio porque era un negocio nuevo y que precisamente mi falta de experiencia y juventud lograron que propusiera cosas nuevas muy lucrativas que hicieron crecer el negocio, pero nunca me respetaron o reconocieron mis méritos y con eso yo me aproveché para dejar que ellos hicieran todo. O sea, yo nada más me sentaba a verlos. Yo llegaba tarde, les delegaba mi trabajo y pues más me odiaban, obviamente. Me valía porque hiciera lo que hiciera, no me iban a correr. Estaba yo en Nepo Baby total y lo aproveché para darle trabajo a todos mis amigos y convertir mi sucursal en una reunión diaria. Y así fui sacando gente incompetente que no me respetaba. Y al que le picara, pues que se rascara. Andaba muy mamona, la verdad. No me voy a hacer la buena, pero sí les diré que toda esa actitud mamonesca fue para tapar mi inseguridad. Fulanito llegó poco antes de que se diera la separación y él estuvo trabajando en la otra empresa. Y el amigo que lo recomendó era de nuestro equipo porque fue mi mamá quien lo recomendó. A ese amigo a partir de este momento le llamaremos Juanito, para diferenciarlo de todos los demás. Pensamos que Juanito era leal por ser amigo de la familia y después resultó que no. Debimos saber que no era muy ético porque al poco tiempo de llegar empezó a andar con otra empleada a la que vamos a llamar María, que era casada y tenía hijos. Y eran tan descarados que hasta convivieron en una fiesta con el marido. Pero esa es otra historia que terminó súper mal y no contaré aquí. Solo les pido que no olviden sus nombres falsos. La primera vez que fulanito me vio fue en una junta importante a la que yo no quería ir porque era sábado y tenía otras cosas que hacer, pero por responsabilidad, lealtad a mi tía y mi apellido, tuve que ir. Nada contenta porque a mí ese cambio prácticamente no me iba a afectar. Yo ni vi a fulanito aunque andaba bien pegado a mi tía, porque sabía quién era y a pesar de que platiqué con ella ni lo topé. Pero él sí me vio y le preguntó a ella quién era yo. Protectora como siempre, le dijo que ahí no, que ni lo pensara porque yo estaba muy fuera de su alcance. Ay, mi tía, no. De broma, no tan broma. Fulanito siguió en la otra parte de la empresa y le pasaba información a Juanito y a mi tía. Por eso mi papá le había ofrecido un mejor trabajo, pero nunca le cumplió. Básicamente mi papá nomás lo utilizó y luego lo ignoró, cosa de la que yo me iba a enterar después. En fin, un día mi compañera de sucursal tuvo un accidente y le dieron incapacidad, así que de reemplazo temporal me mandaron a la María. No me caía muy bien porque todos sabíamos de su romance, pero la única que le dijo algo pues fui yo, porque mi pechito no es bodega, así que supongo que tampoco era mi fan. Y por ende, Juanito, pues menos. Unos más a la fila, fórmense chicos. Como sea,
El día que mi amiga regresaba, María llegó tarde con la ropa del día anterior, o sea, nada más le faltó el despeine, por lo que nos imaginamos que Juanito andaba por ahí. Pero como yo estaba contenta porque había regresado mi amiga, les dije que les invitaba unas pizzas y así se organizó una reunión chiquilla improvisada. Al rato llegó fulanito, literal llegó a mi puerta. Y desde el principio se enfocó solo en mí. Después supe que María, Juanito y fulanito lo habían planeado todo. Quién sabe, igual venían de una noche loca entre los tres. En ese momento yo era más sarcástica, mamona y criticona. Me quería hacer la chistosa y no me importaban mucho los sentimientos ajenos. Era como una barrera que yo ponía para que la gente no se me acercara y protegerme de las malas vibras. Así que le apliqué bullying extremo a fulanito y me cayó bien porque aguantó vara. Desde ese momento me contó toda su vida. No le daba pena mostrarse vulnerable y hablaba más que yo, cosa que es difícil de encontrar como se pueden dar cuenta. Le pregunté si tenía novia y me dijo que sí, pero no por honrado, sino porque Juanito, que estaba ahí, era amigo de ambos porque eran de su grupito de la universidad. También me contó la historia de cómo mi papá le había ofrecido un trabajo que luego no le dio. Me dijo que andaba sin dinero y sin chamba y solo esperaba la respuesta de un banco al que había aplicado porque si no, se iba a tener que regresar a Veracruz. Cosa que me hizo sentir responsable. ¿Por qué? Era la primera vez que las consecuencias de las decisiones de mi papá me llegaban a mí. Le ofrecí un trabajo por pena y aunque solo trabajó 3 días conmigo porque le hablaron del banco, ya se sentía jefe, queriéndome decir cómo manejar mi sucursal. ¡No mames! Qué bueno que se fue porque para como estaba mi autoestima en ese momento, seguramente le hubiera dejado tener el control. Me cayó bien, pero no lo veía como posible pareja. Primero porque tenía novia y porque la verdad no me gustaba. No era mi tipo, pero para nada. Y ya sé, es chocante que lo diga porque parece que me estoy tratando de convencer a mí misma después de todo lo que pasó, pero no, les aseguro que no. No me gusta dar explicaciones o razones, pero ustedes deben saber que además de amor, hay muchas, pero muchas razones para estar con alguien. Yo fui manipulada para creer que estaba enamorada de un X, más X que la letra. Hay mujeres que se casan por dinero. Hay sectas que obligan a sus miembros a hacer las peores bajezas. Mujeres reclutando a otras para vender jugos que no sirven y para otras cosas también, ¿verdad? Ahí está la Trevi, Nexium y otras sectas y no es casualidad, porque si te agarran en el momento correcto, cualquiera puede caer con los argumentos más estúpidos. Perder tu dinero en una flor de la abundancia no es lo peor que te puede pasar. Ojito con eso, ¿eh? Como van viendo, fulanito no me manipuló solo, tuvo varias personas que le ayudaron. En otros videos hablaré de más gente, pero acá les contaré de la primera. Cuando fulanito se fue, me dio las gracias y me confesó que su novia ahora era su ex, a la que llamaré así de aquí en adelante. Una vendedora que trabajaba conmigo, pero también era amiga de fulanito antes, me dijo que ella notaba que estaba muy enamorado de mí y que él le confesó que dejó a su ex por mí, porque al conocerme se dio cuenta que sí podría haber quien lo tratara bien, o sea yo. ¿Cuál bien? Si lo bullié todo el tiempo, pero bueno. Nomás así, sin preguntarle, ahí fue cuando yo lo empecé a notar diferente, pero no hice nada. No porque fuera un ser de luz que no anda con gente que recién terminó, sino porque yo no sabía qué hacer cuando alguien te dice que le gustas a otro alguien que no te ha dicho nada. O sea, esta vendedora resultó ser una fichita, ¿eh? Me dijo más, pero les cuento después, porque quiero compartirles una lección extra que aprendí de esta historia. Observen a los amigos de sus posibles parejas o sus parejas, porque las personas nos juntamos con gente parecida a nosotros, no más porque si no, nos aburriríamos o nos sentiríamos muy incómodos en su presencia. No crean eso de que su pareja ve lo que hacen sus amigos y nomás no les dicen nada por lealtad o porque tienen muchos años de conocerlos o lo que sea, porque no es así. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es una verdad, no solo un dicho de abuelas. Los amigos no tienen que ser iguales a nosotros, pero sí compartimos la ética y la forma de ver la vida. Si ves que tu pareja anda con lobos, no te espantes cuando empiece a aullar.
Y miren a los amigos de fulanito, por favor, unos adúlteros descarados y una vendedora que le gustaba agarrar lo que no era suyo. Por ahí otro que andaba con menores de edad y otros viejos corruptos. Toda una galería de lo mejor de la sociedad. Ay, no. Y yo nomás digo que si hubiera visto esa red flag, nada de esta historia hubiera pasado. Pero se los dejo ahí para que ustedes lo piensen y se fijen bien con quién andan ustedes y la gente que los rodea. Ahí está. Anyway, seguimos saliendo como amigos cada vez más y más, por algunos meses, y me la pasaba bien al principio, la verdad. Hablábamos mucho y nos confiábamos cosas. Yo honestamente no tenía muchos secretos y no confiaba tanto en él porque era bien exagerado, así un poco como yo. Y algunas cosas que me decía me parecían como raras. O sea, como que no match, ¿me entienden? Más bien eran mentiras. Y como no tengo nada que esconder, no había mucho que decir. Pero él sí me contaba historias incompletas con detalles que yo nunca pedí. Al principio hablaba un chingo. Luego se fue volviendo más serio y callado, primero frente a los demás y luego conmigo. Cosa rarita también. Y sí, él me tiró la onda desde el primer día, desde el día 1. Me miraba fijo y me hacía cumplidos, pero tenía una peculiaridad. Y ojo con esto, con razones, porque, ¡ay Dios! Me tiraba el piropo y a la vez una crítica. Me decía, por ejemplo, eres muy guapa, pero deberías arreglarte más aprovechando que estás joven y que puedes ponerte lo que sea. O eres muy inteligente, ojalá lo utilizaras para algo de provecho. O hablas bien, lástima que digas tantas groserías. Y así todo el tiempo. Claro que lo notaba, pero él me decía que lo hacía por mi bien, para que pudiera mejorar y me convirtiera en la mujer cabrona que estaba destinada a ser. Eso no es un halago, y según me lo decía por la confianza que nos teníamos. ¡Ay, ajá! Sí, cómo no. ¿Quién lo nombró mi guardián? Si apenas ni lo estaba conociendo. No mames, ni que él fuera pinche perfecto. Si lo vieran, me cae que no creerían todas las pendejadas que decía. Había tantas cosas que mejorar en él también. Y ahora sé que esa técnica se llama negging. O sea, te tiran la flor, pero con todo y maceta. Lo que llaman un refuerzo negativo. ¡Qué pinche locura! Yo pensé que era la única a la que le pasaba y fíjense que de que no, hasta nombre tiene esa chingadera. Y lo aplican porque sí funciona. Todo el tiempo que estuve con él, sentía que yo tenía que mejorar para que él me quisiera más. ¡Oh, no me quieras tanto, pendejo! Hablaba mucho, pero muchísimo de su ex cuando éramos solo amigos. Y luego cuando éramos casi algo, pero la neta me valía y lo dejaba hablar con libertad. Así me contó muchas cosas buenas y malas que eran mentiras o exageraciones o historias de otras personas. Ay, no puede ser eso. Y eso no era casualidad, tenía un propósito, quería adoctrinarme, ajá, como en una secta. Era una forma de entrenarme para que yo no hiciera lo que a él le molestaba y sí hiciera lo que a él le gustaba. No dejaba nada al azar, era un pinche profesional. Y oigan, era muy sutil, ¿eh? No se crean que andaba por la vida rompiendo madres y haciéndose el malote, porque no es así. Incluso los insultos los decía de manera que casi ni te dabas cuenta que te estaba insultando. Criticaba a todo el mundo muy sutilmente, así como por debajo del agua. Nunca levantaba la voz ni gritaba y no decía groserías. Nada veracruzano de su parte, si me lo permiten decir. Salimos hasta que tantas conversaciones, salidas y aventuras nos llevaron a hacer casi algo. Sí, ajá, yo quería llevármela con calma, tranqui, normal, a ver qué pasaba, pero el señor se comportaba como si ya fuéramos novios. A todos lados quería ir conmigo y me llamaba varias veces al día. Pasaba por mí al trabajo y ya era de facto mi novio. Con todos los derechos, pero ninguna de las responsabilidades. Y yo mientras seguía oyendo historias de sus amores, de sus exes y de todas las mujeres que le tiraban la onda por todos los lados. O sea, el todas mías 2000, no mames.
En especial me habló de la hermana de un amigo que prácticamente se lo besuqueó a la fuerza, a la que yo le puse la incondicional, porque él decía que cuando él quisiera yo iba a estar ahí, dispuesta a todo. A la que le hice un video y no me equivoqué cuando le puse ese apodo. Y así me contaba de todas las que según él le tiraban la onda y lo perseguían, pero en su mente nomás, porque era el más deseado. Pura pinche mentira. Y me lo contaba no para que yo lo supiera o así como un dato curioso ahí nomás soltado al azar. No, mis cielas, era para que yo me apurara, no fuera a ser que otra le ofreciera un mejor trato. Nunca dijo que les dijera que no, pero insinuaba que él estaba esperando a que yo me decidiera. No es cierto, seguía viendo a la ex y a la que se dejara y con todas se acostaba. ¡Asco a la verga! ¡Ay, no! Pero yo no me enteré hasta muchísimo después. Yo pagaba todo porque él ganaba muy poquito como estaba iniciando. Mentira, yo lo llevaba siempre, yo elegía dónde ir, qué comer y era yo la que decidía si me iba o no a quedar en su casa. Para los 5 minutos que duraba, mejor me hubiera ido. Mucho aguantar para tan poquita, muy poquitita diversión, ¿verdad? Y aquí sí tengo que explicar esto, porque es un tipo de bien sutil que hace mucho daño, sobre todo a las mujeres. Me llegó a comparar con sus otras amantes y siempre salía perdiendo. Yo, mala persona. Como yo era inexperta, mi yo consciente le gritaba que si tanto quería estar con otras, pues que se fuera. ¿Quién lo estaba obligando a quedarse ahí? Pero esos comentarios tan específicos y tan hirientes se convirtieron en un gusano interno que se empezó a comer mi sentido común. Yo no estaba satisfecha con nuestra vida SX, pero no podía hablar nada de eso porque él se ofendía, se enojaba o de plano me decía que la que estaba mal era yo. Gaslighting por todos los lados. Y este periodo duró solo 6 meses, hasta que me dijo un día por fin que me amaba y que fuera su novia. Y no se crean, yo seguía con dudas, algo como que no me embonaba. En teoría, él parecía un hombre trabajador, no fumaba, no tomaba, entretenido, que sí era, pero también creía que era decente, honesto y hasta un poco ingenuo como yo, que no era. Así que me empecé a culpar por no querer lo que se supone que todos deberíamos de querer, un hombre decente. Pero en ese momento yo ya me empezaba a sentir incómoda con él. Ya no era divertido. En 6 meses, Todavía ni lo conocía bien. Pero, se les va a caer la quijada cuando les diga que terminé definitivamente con él hasta 2 años después. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Manipulación total. Igual como yo sentía esta culpa de no querer al hombre bueno, como si me gustaran los malotes, decidí decirle que sí. Aunque yo no lo quería tomar tan en serio, ya estaba enganchada en ese momento. Yo me sentía una triunfadora. Me había quedado con el premio mayor. Como si fuera solo un objeto. Por favor, quiero que vean ese video también. Y con todo y eso, permití que los límites se cruzaran. Yo había dicho que no quería nada serio y trácala, a los 15 días ya iba en camino a Veracruz a conocer a su familia. Lo bueno es que iba a ser con calma. Ay, pero pues, ¿qué les digo con razones? Ese viaje fue el último eslabón de la cadena que me ató a fulanito por casi 3 años, porque fue el ejemplo de lo que nuestra relación hubiera podido ser, en un universo paralelo, como un oasis que existe solo en el desierto. Fulanito se portó como un pinche príncipe, bien cariñoso, caballeroso, y su familia me trató, como una reina. El papá era bien chistoso y platicador, y la mamá era encantadora, pero seria y tímida. No hablaba tanto, y de todos modos conmigo se aventó pláticas de horas. La mamá también me presentaba como la prometida de su hijo. No sé por qué, a lo mejor era conservadora y le daba pena que yo estuviera ahí así nomás, pero la neta nunca le pregunté porque me dio pena. Conocí a una de sus hermanas y me cayó bien. Resultó que fulanito sí era una mezcla de sus papás, aunque no se parecían mucho físicamente. Paseamos por aquellos bellos rumbos, con olores bien deliciosos, mucho calor y muchos mosquitos que no perdieron la oportunidad de probar a una chelanga. Y aquí les tengo que confesar algo súper personal. A mí me encanta comer,
probar cosas nuevas y conocer lugares por la comida que hagan ahí. Yo me enganché con las mentiras y la manipulación y todo eso, bla, bla, bla. Pero caí por completo por la comida. Como tragona que soy, me llegó por la panza. Ajá, ni modo, tengo que decirlo. Me enamoré porque Veracruz, con esa rica comida, ese delicioso café y por su mamá que me preparó unos camarones a la diabla, ay no, de los que todavía me acuerdo. Me atraparon en su red veracruzana. Ajá, no fue él, nunca fue él. Y regresando de ese viaje, ya mero y compro el vestido de novia para traerlo ahí en la cajuela por si se ocupaba. Pero, acá él continuó con sus mismas mamadas, sus mismas estupideces y su mismo todo. Y a los 15 días ya habíamos terminado por primera vez. Y esto se empezó a convertir en un patrón. Nos peleábamos, terminábamos, se desaparecía y luego volvíamos. Lo que iba aumentando era el tiempo que pasábamos separados. Pero por primera vez en mi cabeza era la definitiva. Era hora de aprovechar la beca. En ese momento tenía algo de dinerito ahorrado, pero eso no iba a ser un problema, pues mi papá fue mi patrocinador gustoso si eso me alejaba del pinche fulanito. Que, por cierto, mi papá es su propia persona. Tema de otro video, pero nunca me dijo nada de fulanito ni se metió para nada, pero era bien evidente que le caía bien gordo, nunca lo quiso y no lo disimulaba, así que cuando terminé con él, la primera vez por cosas que luego sabrán, agarré la oportunidad, compré el boleto y empecé a hacer los trámites necesarios, pero no contaba con la astucia de fulanito, que no me iba a dejar ir así nomás porque sí. No estábamos juntos y él me rogaba que regresara con él cuando volviera o de plano que no me fuera. Me fue a hacer una escenita a mi oficina días antes de tomar el vuelo para irme a Canadá. Otro patrón que empezó en ese momento y que con el tiempo se volvió súper aburrido. Como les dije, a él no le daba pena nada. Se mostraba vulnerable y no le importaba llorar en público, pero no era por verdadera honestidad o dolor sincero. Usaba emociones que no sentía solo para manipularme. Este cabrón me hacía llorar y cuando me veía ni siquiera le importaba. Yo le decía que era como un discapacitado emocional. O sea, era incapaz de sentir empatía por el sufrimiento ajeno. Pero cuando le tocaba a él, ay no, se tiraba al piso y podía estarte repitiendo cuánto lo lastimaste por años, aunque en realidad ni siquiera le importaba. Y me amenazaba todo el tiempo con su pinche odio jarocho, o sea, de esos que no se olvidan nunca de las ofensas. Y sí, es así, y qué bueno, la verdad. ¡Ódiame más! El momento era perfecto, porque un par de mis amigas espaciales estaban trabajando cerca de donde yo iba a estudiar y me ayudaron a adaptarme y a encontrar un lugar donde quedarme y a distraerme cuando tenía días libres en la escuela. Estando allá yo era libre, muy feliz, y me sirvió como ventana de lo que podía ser mi vida sin tanto drama, sin ataduras, y aprendí un montón de cosas. Conocí gente de todo el mundo y fue una gran experiencia que recuerdo todo el tiempo, más por nostalgia, porque fue bueno y todo, pero al final decidí regresarme por el clima, la comida y mi gente que estaba acá. Estando allá, empecé a recibir mails de la ex para presumirme que había regresado con fulanito. Ya en su video hablaré más de eso, pero lo curioso es que eso pasaba cuando yo no contestaba los mensajes de redes sociales y mails que me mandaba fulanito. Cosa muy extraña, ¿verdad? Un día mi mamá me platicó que se lo encontró en la calle y que él llorando le confesó que estaba pensando en irme a buscar. Le dijo que ya había pedido permiso en el trabajo y pidiendo préstamos y no sé qué. Hasta sacó el pasaporte para llegar a donde yo estaba para que nos casáramos y bla, 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 bla. Debió ser convincente porque mi mamá le creyó y me pidió que por favor le contestara para que él no fuera a dejar todo por mí si yo ya no lo quería. Abro paréntesis. Otro patrón que empezó en ese momento. A mí me trataba con la punta del pie, pero frente a otros se mostraba como un enamorado perdido que solo quería mi bienestar y que me trataba como una pinche reina. Ojalá hubiera sido. Yo honestamente me aprovechaba. Frente a otros yo me empoderaba y lo trataba como mi asistente, no como mi pareja. Pues sí, por mamona obviamente, pero también porque yo sabía lo que me esperaba después. Era
un rencor mezclado con un te cobro ahora lo que me vas a hacer al rato. Cierro paréntesis. Le llamé y me mandó una foto de su pinche pasaporte, pero logré que no me persiguiera con la condición de hacer al menos una videollamada cuando yo pudiera. Me llamaba todos los pinches días en la mañana. Hasta me dijo que gastaba más en teléfono que en comida. ¿Quién se lo pidió? Nadie, ¿verdad? Tu problema, no el mío. Pero en ese momento yo me sentí culpable. Logró controlarme desde lejos. ¡Qué pendejada! Ahí fue cuando mis espaciales que estaban allá aprovecharon para tratar de abrirme los ojos. Medio funcionó, cuando una de ellas me preguntó si yo lo quería y no supe qué contestar. Ahí está la receta, con razones. Cuestionen a sus amigos. No les digan qué hacer. Cuestiónenlos para que ellos piensen. Fulanito fue un factor para que yo regresara, pero no lo que determinó totalmente eso. Yo sentía que en esta historia faltaba algo. No sabía qué, pero era algo que me llamaba a estar con él una vez más. Pero aquí lo voy a dejar con la parte 1, para que no se pierdan la que sigue mañana. Espero me vayan dejando sus comentarios de esta primera parte. Por lo pronto, les pido que me dejen un like, una bonita suscripción y compartan este video si les gustó, y si no, pues también, se los voy a agradecer muchísimo. Pero hasta aquí mi reporte por ahora. Bajamos la cortina, que el desahogatorio está cerrado por hoy. Hasta la próxima. Los amo. Adiós.